Jong-Hu creció con una rabia profunda hacia Dios. Desde pequeño, había creído que la fe era un refugio. Su padre le enseñó a rezar, a confiar, a creer que el cielo escuchaba. Pero una noche, el destino decidió desgarrar esa creencia. Un accidente en la carretera convirtió la luz de su infancia en sombra. El niño vio cómo su padre moría frente a él, y el silencio de Dios fue tan grande que algo dentro de su alma se quebró para siempre. Creció con ese vacío, con una herida que no cicatrizaba. En su interior la fe se transformó en furia, y la oración se volvió desprecio. Encontró consuelo en la lucha, en los golpes, en el sonido seco del contacto entre carne y hueso. Se convirtió en un luchador de artes marciales mixtas, pero dentro de él no había gloria, solo rabia contenida. Cada golpe era una conversación muda con el cielo. Cada victoria era una forma de gritar, no necesito a nadie. Los años pasaron, y su cuerpo se fortaleció tanto como su odio. Era un campeón, rodeado de cámaras y aplausos, pero cada noche, cuando apagaban las luces del gimnasio, regresaba el silencio. Y en ese silencio, el recuerdo de su padre seguía ahí, clavado en la memoria. Una noche, tras una pelea, sintió un ardor en la mano derecha, primero leve, luego insoportable. El dolor lo hizo caer, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Al mirar su palma, vio sangre. No era una herida normal. Sangraba sin causa, como si su piel llorara. Intentó curarla, pero el dolor lo acompañó, creciendo día tras día. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con sombras, con demonios que susurraban su nombre, con su padre pidiéndole que lo perdonara. Despertaba empapado en sudor, con la mano sangrante y sin poder entender qué le ocurría. Un viaje a Corea lo llevó a cruzarse con un hombre que cambiaría su destino. Un sacerdote anciano, el padre An. Era un hombre sereno, con una mirada que parecía conocer las heridas que los demás esconden. Algo en su presencia perturbó a Jong-Hu. No entendía por qué, pero sentía que ese hombre podía ver más allá de su rabia. Días después, el dolor lo obligó a buscarlo. En la iglesia, el aire era distinto, pesado, silencioso, cargado de algo que no se veía. Cuando el joven mostró su mano, la herida comenzó a arder, y la cruz del sacerdote pareció responder. Era como si la luz y la oscuridad se reconocieran mutuamente. Aquel encuentro marcó el inicio de algo que ni él mismo podía comprender. La fe, que había rechazado toda su vida, regresaba disfrazada de fuego y sangre. Su herida era un estigma, una señal, un canal entre lo divino y lo humano. El padre An comprendió que aquel hombre no era una casualidad, había sido elegido para una guerra que no se libraba con puños, sino con espíritu. A partir de ese momento, comenzaron a recorrer juntos un camino invisible para los ojos comunes. En las sombras de la ciudad existían personas poseídas por fuerzas que se alimentaban del dolor humano. Espíritus antiguos, demonios que usaban el sufrimiento como puerta. Jong-Hu, con su fuerza física y su herida ardiente, se convirtió en el escudo que el sacerdote necesitaba. Cada exorcismo era una batalla. Cada vez que un demonio se manifestaba, la herida brillaba como fuego santo. Era su don y su condena. Su cuerpo soportaba el dolor mientras el alma de otros era liberada. Pero dentro de sí seguía luchando contra su mayor enemigo, su propio odio. En medio de esos enfrentamientos, comenzaron a oír rumores de un hombre llamado Jisin, un líder espiritual que se presentaba como sanador, pero cuyo verdadero propósito era abrir las puertas del infierno en la tierra. Jisin usaba la fe como máscara, pero detrás de su sonrisa se escondía una devoción al mal. Realizaba rituales ocultos, alimentándose del miedo y la desesperación de sus seguidores. El padre An sabía quién era. Lo había enfrentado años atrás, y lo había visto escapar entre sombras. Ahora había regresado, más poderoso. Jong-Hu, impulsado por un fuego que no comprendía, decidió acompañarlo. No por fe, sino por impulso. Pero poco a poco comenzó a comprender que cada enfrentamiento tenía un sentido más profundo. Una noche, fueron llamados para ayudar a una niña poseída. La oscuridad que la rodeaba era tan intensa que las paredes temblaban. Los objetos flotaban, las sombras se deformaban. Jong-Hu sintió el fuego recorrer su brazo, su cuerpo entero. El demonio dentro de la niña no buscaba destruir, sino tentar. Atacaba su mente con imágenes de su padre, con los recuerdos de la carretera, con la impotencia de aquel niño que perdió todo. Pero esta vez, algo dentro de él cambió. El odio comenzó a ceder. La compasión se abrió paso. Entendió que su sufrimiento no era un castigo, sino una herramienta. La luz brotó de su herida como una explosión, y el mal fue expulsado. La niña volvió en sí, y el silencio llenó el lugar. El padre An,
Debilitado por los años, comprendió que pronto llegaría su final. Pero sabía que el joven que una vez maldijo a Dios ahora se estaba transformando. No necesitaba palabras. Su presencia irradiaba propósito. El enfrentamiento final no tardó. Shixin había logrado reunir el poder necesario para su ritual. En un templo oculto, rodeado de seguidores poseídos, preparaba la invocación que abriría las puertas del infierno. El padre An fue herido mortalmente, y en sus últimos instantes miró al joven con la serenidad de quien ya ha cumplido su misión. El fuego de la fe, que alguna vez había rechazado, finalmente despertó en el corazón de Yong-Hu. La muerte del sacerdote no lo hundió en ira, sino en claridad. Comprendió que su fuerza nunca le perteneció del todo. Shixin, poseído por el demonio, intentó absorber el poder del estigma, pero la fe, aunque tardía, se había encendido completamente en el alma del luchador. Su herida brilló como un sol. El templo entero tembló. La energía demoníaca fue consumida por la luz y la oscuridad se disolvió como ceniza en el viento. Cuando todo terminó, el lugar estaba en ruinas. El cuerpo de Shixin se desintegró entre llamas invisibles, y el silencio volvió a cubrirlo todo. Yong-Hu cayó de rodillas, exhausto, con el cuerpo cubierto de sangre y ceniza. Su vida cambió. Ya no peleaba por títulos ni trofeos, sino por almas. Donde otros veían superstición, él veía señales. Donde otros sentían miedo, él encontraba propósito. Sabía que el mal no descansa, pero tampoco la luz. Y que mientras exista oscuridad, habrá manos que ardan para combatirla. Yong-Hu dejó atrás el niño furioso que maldijo al cielo. Lo reemplazó un hombre que comprendió que la fe puede nacer del dolor más profundo, porque incluso en la rabia, incluso en la duda, incluso cuando todo parece perdido, hay algo que nunca se apaga, la chispa divina. Y en su palma esa chispa seguía viva, esperando la próxima batalla.